Hola, hijos de Heisenberg. ¿Listos para estallar completamente el cerebro? Porque hoy sí les va a volar la tapa. Lo prometo. Es uno de los resultados más trascendentes, singulares y representativos de la mecánica cuántica. Es un verdadero símbolo de esta revolución por las implicaciones que tiene y por su relevancia. Su formulación tan simple resulta icónica y es emblema de toda una nueva forma de entender el mundo. Un antes y un después. Lo cierto es que el principio de indeterminación de Heisenberg es de los pocos resultados científicos que ha sido capaz de romper las barreras de la ciencia y filtrarse en el dominio popular, en el arte y la cultura. Y sin embargo, paradójicamente es, a la vez, masivamente incomprendido y malinterpretado. Pero esto se va a acabar hoy mismo. Te presento 6 claves básicas y sencillas para que entiendas de una vez por todas ¿qué es esta vaina del principio de incertidumbre? Pasen y vean bueno, bonito y barato el principio de incertidumbre para todos los públicos. Ponte cómodo, que Papi Santa Olaya te lo cuenta. Ahora sí que sí, comenzamos. Viajamos a 1927. Ese año un joven Werner Heisenberg sorprende al mundo de la física con el principio que hoy lleva su nombre. Uno de los más sorprendentes y determinantes principios de la física. Pero no te dejes engañar por su formulación simple y elegante. Encierra muchísimas trampas, hasta el punto de ser uno de los principios de física más desconocidos. Y yo sé que a ti, piratilla, te gusta el heavy metal y te mueres por romper el misterio. Quieres adentrarte en las profundidades, en las entrañas de la cuántica. Pues tengo buenas noticias. Hoy es tu día. Ahí te lanzo 6 claves básicas y sencillas para que esta wea de la indeterminación deje de ser una cosa indeterminada en tu mundo. ¿Qué representa? Empecemos simplemente por leerlo. La indeterminación en la posición por la indeterminación en el momento es mayor o igual que una constante. Fácil, es una lectura plana. Ahora vamos un poquito más lejos. Vamos a interpretarlo. Prepárate. Fíjense en la fórmula que tengo por aquí. Momento y posición son magnitudes observables. La posición es fácil, ¿dónde está? Su momento es algo más complicado, pero es algo así como su velocidad, cómo se mueve. Este triángulo que aparece por aquí, en realidad es una letra griega delta mayúscula. Representa un incremento o una variación. En este contexto es una indeterminación, los valores posibles de una magnitud. Esto es algo muy común en física experimental. Cuando tú mides algo, por ejemplo una temperatura, nunca determina su valor exacto. Esto es inconcebible. En teoría de la medida, algo exacto no existe. En lugar de eso, lo que uno hace cuando realiza una medida es dar el conjunto de valores donde uno cree que está el valor real. Es un rango, un entorno. Un físico no dice, la temperatura es de 25,4, sino algo como la temperatura está en un intervalo entre 25,1 y 25,8 grados. Esa es la indeterminación o incertidumbre. En este caso, 0,7 grados. Entonces, como ya ven, la incertidumbre es algo natural de cualquier proceso de medida e incluye todas nuestras fuentes posibles de error, como cualquier desviación del instrumento, errores en la lectura, nuestra propia precisión para usar el instrumento, dificultades para leer el valor, que somos terraplanistas, cualquier defecto posible en la medida. En general, siempre intentamos que la indeterminación sea lo menor posible. ¿Y hay algún límite? Intrínsecamente no. Podríamos hacer instrumentos cada vez más y más precisos, más depurados, haciendo que la medida cada vez tenga menor indeterminación, haciendo que esta tienda a cero. Y no solo para magnitudes individuales. También se puede hacer con combinaciones de ellas. Y fue así durante siglos, en lo que conocemos como mecánica clásica. Hasta que llegó ese momento fatídico, la llegada de la mecánica cuántica. Ese fue, amigos, el momento que lo cambió todo. Ahí nace el principio de incertidumbre. Según este principio, cuando mejoramos la precisión en la medida de una magnitud determinada, estamos estropeando necesariamente la precisión en otra. De modo que es absolutamente imposible, de ninguna manera, medir ambas con precisión infinita. Pues es como ese juguete que si le das por un lado, sale por el otro. El principio de indeterminación marca un límite a la precisión con la que podemos medir pares de magnitudes. ¿Es un problema instrumental? Cuidadito, porque he aquí el mayor fallo de interpretación de este principio. Y por cierto, el más frecuente. Aparece por todos los lados. Sería algo así. Si yo quiero saber dónde está un electrón, tendré que iluminarlo. Esto es enviar fotones. Pero al enviar fotones lo estoy golpeando y por lo tanto cambiando su estado de movimiento.
me crea una indeterminación en su momento. Es más, si quiero mejorar mi medida de la posición, tengo que enviar fotones más energéticos, lo que estropea aún más la medida de su momento, dando la relación de indeterminación. Aunque este razonamiento no es incorrecto, sí es confuso, porque no va al punto de la cuestión. El principio de indeterminación está más allá de cualquier diseño experimental, va más allá de cualquier proceso de medida, es algo intrínseco de la composición ondulatoria de la materia. Porque sí, todo es cuestión de ondas. En 1924 el francés Louis de Broglie propone que los electrones se comportan como ondas. 3 años más tarde, el austriaco Erwin Schrödinger obtiene las ecuaciones de evolución de la materia como ecuaciones de onda, algo que además se ha comprobado en múltiples experimentos. Las partículas se comportan como ondas de materia. Y es en este particular contexto en el que surge este principio de indeterminación, al tener en cuenta la naturaleza ondulatoria de la materia. Debido a que la materia está descrita por ondas, aparece una relación natural entre magnitudes que lleva al principio de indeterminación. Por eso, en mecánica clásica, donde las partículas son bolitas, no hay principio de indeterminación, y en la mecánica cuántica, donde son ondas, sí. Amigos, esto es algo que no puede eludirse de ninguna manera, está en el mismo corazón de la estructura de la materia, más allá de cualquier consideración experimental. La indeterminación es una característica de la naturaleza ondulatoria de la materia. ¿Cómo se entiende? A mucha gente le cuesta leer y comprender esta ecuación precisamente porque no es una ecuación, es una inecuación. Un concepto matemático muy curioso, pero que al no ser tan habitual en el día a día, puede dar un poquito la lata. Así que lo vamos a hacer despacito y con mucho cuidado. Una ecuación, algo que ya manejamos desde pequeños, como A por B igual a un número, K, nos da una restricción. Por ejemplo, si A por B es igual a 4, sabemos que si A es 2, B solo puede ser 2. Si A es 1, B solo puede ser 4. Impone una restricción. En una inecuación, sin embargo, se impone solo un rango de validez y no un valor, por lo que no nos dice cuánto vale, sino cuánto puede o no puede valer. Por ejemplo, en A por B tiene que ser mayor que 4, esto significa que si A vale 2, B tiene que valer al menos 2. Nos da un rango de valores no válidos, desde 2 hacia abajo, y un rango de valores válidos, desde 2 hacia arriba. Esto da lugar a dos tipos de situaciones que vamos a ver por claridad con un ejemplo. Imagina que trabajas en una carpintería y viene un cliente. Quiero que me hagas una mesa de madera. Me da igual cuánto mida de largo y de ancho. Solo quiero que el área de la mesa sea mayor que 1 milímetro cuadrado. Te está imponiendo una inecuación del tipo lado 1 por lado 2 mayor que 1 milímetro cuadrado. Tú, que trabajas con historias de 1 metro por 1 metro, lo tienes claro. Como mis variaciones del orden de 1 metro son mucho mayores que la restricción, que es de milímetros, no importa lo que elija. Hacer una mesa de 1 por 1, de 1 por 2, de 2 por 1, de 3 por 2, da igual. Todas van a cumplir la restricción. Es, a todos los efectos, como si la restricción no existiera. Diríamos que estamos trabajando en el dominio clásico. Pero ahora llega el mismo cliente, que ahora es más exigente. Quiero que me hagas una mesa de madera. Me da igual cuánto mide de largo y de ancho. Solo quiero que el área de la mesa sea mayor que 1 metro cuadrado. Es decir, ahora la inecuación que nos está planteando es del tipo lado 1 por lado 2 mayor que 4 metros cuadrados. Ahora la cosa es diferente. Las variaciones son similares a la restricción, así que hay que andar con ojo. Si elijo para un lado 4 metros, para el otro ya no puedo elegir 1 metro. No cumpliría con la restricción. El otro tendría que ser de 2 o más metros. Si elijo para un lado 2 metros, el otro ahora ya no puede ser ni de 1 metro ni de 2. Ha de ser al menos de 3 metros. Si elijo el primer lado de 1 metro, ahora ya necesito que el otro tenga al menos 5 metros. Ahora la restricción sí se nota. La restricción es similar a las variaciones, por lo que hay una influencia entre ellas. Como ven, según yo bajo una de las dos magnitudes, la otra tiene que subir necesariamente. Más baja la una, más sube la otra. Estamos en el dominio cuántico. Pues traslademos todo esto que hemos aprendido a las medidas y al propio principio de incertidumbre, que nos dice que la indeterminación en el momento por la indeterminación en la posición tiene que ser mayor que la constante de Planck. Ahora, como esta constante es súper pequeña, cuando las incertidumbres son del orden de centímetros o metros, la restricción es como si no existiera, no afecta. Por eso no sentimos el principio de incertidumbre en el día a día. La indeterminación en la posición de un coche es muy grande comparado con la restricción, la constante de Planck, por lo que es una restricción que es como si no existiera.
no se impone. Pero esto cambia en el dominio cuántico, donde la medida de la posición puede ser del orden del centímetro. Ahora sí es relevante la restricción. Cuanto más aprietes en la medida de la posición, más se va a estropear la medida del momento necesariamente. Esto es, amigos y amigas, nada más y nada menos que el principio de indeterminación de Heisenberg. Una inecuación representa una restricción cuando los valores son del orden de la restricción. El principio de incertidumbre solo se siente en el dominio cuántico. ¿De dónde surge? Para que te convenzas de la naturaleza intrínseca de este principio, vamos a rebuscar en sus orígenes. ¿De dónde es que viene? La existencia de ondas conecta inevitablemente pares de magnitudes. Por ejemplo, la frecuencia y el tiempo. Una onda pura se describe por una función seno, que como ven conecta tiempo y frecuencia. Pero esta conexión va más allá. Para verlo hay que explorar la obra cumbre del matemático francés Joseph Fourier. Les hablo de la maravillosa transformada de Fourier. Esta bella demostración matemática establece que cualquier función continua, por extraña que pueda ser, se puede obtener como una suma de infinitas funciones armónicas, de senos de diferente frecuencia. Esto es lo que da lugar a lo que se conoce como espectro de frecuencias, un mundo paralelo, es una especie de upside down. Ahora tenemos dos dominios, el dominio del tiempo y el dominio de la frecuencia, que están conectados íntimamente. Cada función en el tiempo tiene su sello en la frecuencia, una función hermana que la conecta, con una curiosa particularidad: cuanto más amplia es la función en el tiempo, menos funciones sinusoidales necesitamos para describirla. Más estrecha es, por tanto, la función en la frecuencia. Y al revés, cuanto más estrecha la función en el tiempo, más funciones sinusoidales necesitamos y por lo tanto, más ancha es su función en la frecuencia. Y esto ocurre con muchos pares de magnitudes que se dicen que son conjugados. Están conectados naturalmente por su naturaleza ondulatoria. Algo que ocurre, por ejemplo, con la posición y el momento o la energía y el tiempo. La descripción ondulatoria conecta magnitudes relacionadas de forma inversa, como la energía y el tiempo. Otra forma de ver el principio de indeterminación. Vamos a ver lo anterior directamente con las dos variables más comunes, las más usadas, la posición y el momento. En la mecánica cuántica, las partículas ya no son puntos, sino ondas. Ondas que se propagan por el espacio y que, según la interpretación dominante, nos dice la probabilidad de que se encuentre esa partícula en ese punto. Así que si queremos saber dónde está un electrón, podemos tener algo así. Nos dice dónde es posible que encontremos el electrón. Esto es precisamente su incertidumbre. Si es más ancho, significa que tenemos más incertidumbre sobre la posición del electrón. Si es más estrecho, significa que la incertidumbre es menor. Si ahora queremos a la vez medir la posición, pero también la longitud de onda del electrón, nos encontramos con una restricción. La longitud de onda, que es la distancia entre dos puntos iguales del ciclo, está mejor definida en los casos donde la incertidumbre en la posición es mayor. Cuando la incertidumbre es menor, se difumina la definición propiamente de longitud de onda, lo cual nos da una relación inversa: mejor posición, peor longitud de onda. Pero recuerden que Louis de Broglie encontró una relación entre ambas. Es su dualidad onda-partícula. Con todo, nos queda la indeterminación en la posición será igual al número de ciclos por la longitud de onda, pero la indeterminación en la longitud de onda es igual al inverso del número de ciclos. Ahora, como son magnitudes con relaciones proporcionales, sus indeterminaciones son proporcionales, con lo que recuperamos el mismísimo principio de indeterminación. Y ahí precisamente tenemos. Las magnitudes conjugadas están conectadas por la misma definición de onda. ¿Qué implicaciones tiene? Son muchísimas. Es una de las relaciones físicas con mayor impacto a la hora de describir el universo en el que vivimos, e incluye cosas como el vacío cuántico, que dice que no existe el vacío perfecto. Por principio de incertidumbre hay una constante generación de partículas con la que se viola la ley de conservación de energía, pero solo durante un tiempo mínimo de acuerdo con este principio. O como la energía del punto cero. No existe la energía cero o temperatura cero. Esto implica una indeterminación nula, incompatible con este principio. De ahí podría venir la energía oscura. Pero también el efecto túnel o la radiación Hawking son ejemplos del alcance de este principio. Como ven, está en todas partes, desde la física de partículas hasta la cosmología, desde la definición del vacío
hasta la expansión del universo. Es un principio con tremendas implicaciones a la hora de entender el universo en el que vivimos. Pues hasta aquí este vídeo. Espero que sí, ahora sí, entiendas este principio que es tan importante para la comprensión de la mecánica cuántica y del universo en el que vivimos, una consecuencia de la naturaleza ondulatoria de la materia. Me despido con una maravillosa noticia, y es que me han renovado a mí y a Superhéroes con Bata en el Teatro de Madrid, en el Palacio de la Prensa. Así que más Superhéroes con Bata hasta junio. Una función al mes. No te lo pierdas. Aquí abajo te dejo toda la información por si quieres pasar a verme en el Palacio de la Prensa, en Madrid. Y para terminar, la solución al enigma que puse en mi Instagram, Hassan Taolaya, es Algol, el nombre de la estrella. Pues ahora sí que sí ha sido todo. Dale mucho el coco y estudia que quizás seas tú el próximo Luis de Brie. Hasta la vista, piratilla.